El problema escogido del libro Serwa y el problema número 21. El enunciado nos dice que una varilla de 14 centímetros de largo tiene una carga uniforme y su carga total es de menos 22 microcoulombs. Nos piden determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico a lo largo del eje de la varilla en un punto a 36 centímetros de su centro, tal como se muestra en la figura. A continuación vemos la figura y nos ubica la barra en el eje X. Ahora el centro se ubica a 36 centímetros del punto de origen, como nos dicen de dato. Como la barra es de 14 centímetros, ubicamos 7 centímetros a la derecha y 7 centímetros a la izquierda de su centro. Vemos que la coordenada final de la varilla es de 43 centímetros y la coordenada inicial es de 29 centímetros, lo que cumple de la longitud total de 14. Luego nos pide determinar el campo eléctrico, para eso tomamos un diferencial de longitud. El diferencial de longitud lo agarramos en cualquier parte de la varilla. Luego ubicamos un vector posición que va dirigido desde el centro hacia el elemento diferencial. La resolución de este problema viene dado por elegir convenientemente dónde ubicar la barra. En este caso nos piden 36 centímetros de su centro, entonces lo graficamos midiendo desde el punto de origen 0.0. Además sabemos que el centro de una varilla se encuentra en su centro geométrico. El centro geométrico viene a unir sus diagonales. También consideremos un elemento diferencial de longitud, el cual será ubicado en cualquier lugar de la barra. Una vez ubicados todos estos elementos, diremos que para hallar el campo eléctrico tomamos un elemento diferencial de longitud, por eso se toma un elemento diferencial de campo eléctrico. No olvidemos que el campo eléctrico es un vector, y así que ubicamos la flecha característica que nos indica que es un vector. Además, nos dicen que el campo eléctrico se encontrará en el eje X, cuyo vector es el vector unitario más I. Cuando el problema se trata de una carga negativa, el campo eléctrico será entrante de dicho cuerpo. Finalmente, ubicamos la barra con todos los elementos ya dados. La barra es de 14 centímetros, tenemos la longitud o la posición final y la posición inicial de la barra, el elemento diferencial y el vector posición. Añadimos la variante del campo eléctrico que vemos que es una flecha que señala en el eje X positivo. Entonces ubicamos el diferencial del campo eléctrico que es un vector. Ahora pasamos a los cálculos. Para hallar el diferencial de campo eléctrico viene dado por la ecuación. El campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por el diferencial de carga, todo eso dividido entre la posición al cuadrado. Como vimos en la gráfica, se encuentra en el eje X positivo, quiere decir el vector unitario más I. Como se trata de una barra finita, entonces tendrá una carga de densidad lineal. Como se trata de un elemento diferencial de campo eléctrico, entonces tendrá un elemento de densidad lineal que viene dado por la ecuación. Diferencial de carga sobre diferencial de longitud. Despejando nos queda que el diferencial de carga es igual a la densidad lineal por el diferencial de longitud. Reemplazando la ecuación anterior nos queda que el diferencial de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la densidad lineal sobre el diferencial de longitud, todo eso dividido entre la posición al cuadrado. Aplicamos la integral, entonces nos queda que el campo eléctrico es igual a la integral de la constante de Coulomb por la densidad lineal por la diferencial de X sobre la posición al cuadrado. Una observación es que la densidad lineal es igual a la carga sobre la longitud. Esto viene dado porque vamos a tomar el conjunto total de la barra. Luego reemplazamos una vez más y nos queda que la integral del campo eléctrico nos queda que la constante por la carga por el diferencial de longitud, todo eso dividido entre la longitud por la posición al cuadrado. Por propiedades integrales sacamos las constantes de la integral. Entonces sacamos la constante de Coulomb, la carga y la longitud. Esos tres elementos son de dato, a excepción de la constante de Coulomb, que es un valor predeterminado. Dentro de la integral nos queda el diferencial de posición sobre la posición al cuadrado. Realizando la integral nos queda menos la constante de Coulomb por la carga entre la longitud, todo eso por 1 sobre la posición. El negativo viene de aplicar la integral interior. Reemplazamos esto y lo señalamos bien porque es la forma de cómo se halla el campo eléctrico de cualquier barra ubicado en cualquier posición y de cualquier longitud. Como habíamos dicho, la constante de Coulomb es un valor predeterminado y su valor es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ahora reemplazamos a nuestros datos. Recordemos que la carga es de menos 22 microcoulombs, la longitud es de 14 centímetros, quiere decir 0.14 metros, y reemplazamos en la ecuación anterior. Entonces nos queda el campo eléctrico es igual a menos 9 por 10 a la menos 9 por 22 por 10 a la menos 6, todo eso divide entre 0.14
y la variante es 1 sobre x, que x es la posición en la que queremos hallar. Luego reemplazamos una vez más y evaluamos nuestra integral. Vemos que el final de la varilla tiene 0.43 metros y al inicio de la varilla 0.29. Es donde aplicaremos nuestra integral. Desarrollando la integral y evaluando, nos queda lo anterior, la constante Coulomb en la carga sobre la longitud, y vemos que reemplazamos el 1 sobre x con los valores ya dados. Entonces sería 1 sobre 0.43 menos 1 sobre 0.29. La primera parte nos queda menos 1414.29 por 10 al cubo, newton metro por coulomb, y al desarrollar las fracciones nos queda menos 1.121 sobre metro. Como vemos, negativo con negativo nos da positivo, que es como vimos en la gráfica que el campo eléctrico señala el eje más x, y es por eso que nos sale positivo. Y el resultado es 1584 kilonewton por coulomb. Todo eso vemos que la flecha del campo eléctrico señala el vector más y. Vemos una gráfica del campo eléctrico respecto a su posición. Como vemos, el campo eléctrico tenderá a ser una forma de hipérbola cuyas asíntotas vienen a ser los ejes coordenados. Como vemos, el campo eléctrico irá decreciendo mediante la posición sea mucho mayor, pero si la posición se acerca a cero, entonces el campo eléctrico tendrá su valor máximo. Esto nos sirve para algunas conclusiones. La primera conclusión sería que cuando se trata de un cuerpo cargado negativamente, el campo eléctrico se grafica entrando a dicho cuerpo, mientras que si es positivo será saliendo de él. Y por último, el campo eléctrico dependerá de la posición en la que se quiere calcular, y guarda una relación inversamente proporcional, como vimos en la gráfica anterior, y habíamos dicho que el campo eléctrico será cero cuando la posición será mayor, y tendrá su valor máximo cuando la posición a calcular es cercana a cero.